Darle ya el último empujón a la sesión. Nos queda la ponencia de Jesús Fraga. Luego haremos una mesa redonda con una serie de casos de éxito y cerrará la jornada Santiago Vázquez. Os presento a Jesús. Jesús Fraga es el responsable, el director, el CEO de la empresa Sector System, empresa especializada en tecnologías de la información. Jesús tiene una dilatada experiencia en el ámbito tecnológico, ha liderado durante muchos años proyectos de tecnologías tanto a nivel nacional como internacional y ahora mismo está liderando distintos, además del propio proyecto Sector System, está liderando distintos departamentos de sistemas de distintas organizaciones. Espero haber acertado en la presentación, Jesús. Un poco menos todo, pero bueno. Vale. Como habíamos quedado ayer, tienes libertad para moverte por la sala. Sí. ¿Sí? Vale. Y ya nada, te doy paso. Venga, pues casi me levanto. Puedo estar aquí sentado. Hay que usar el micro, ¿no? Recomendable. Bueno, buenos días a todos, agradecer a todos los asistentes su presencia aquí, que nos hayan acompañado y apoyado en este evento, y agradecer a la organización que me haya invitado para poder, pues eso, explicar un poco cómo veo yo la evolución de las empresas a Organización 2.0, pero sobre todo desde el punto de vista, por un lado, de herramientas, de responsables de sistemas, de departamentos de sistemas y en general de organización de sistemas de información. Es decir, cómo tiene que ser el departamento de sistemas y las herramientas de software para que una empresa evolucione de la típica infraestructura clásica o tradicional a una infraestructura que permita organización 2.0. Vale, entonces esto mueve algo aquí, sí. Vamos a poner esto en modo presentación, si se deja. Hay un problema técnico. Yo tengo un equipo que es 2.0, además no va a pasar. Es que es Apple, entonces. ¿Va o no va? ¿Puedo conectar a mi equipo? Sí. Cuestiones del directo. Han pillado miedo cuando digo mucho para esto, digo, la verdad, no llegamos. No, ahora me imagino que ya será. No, yo quería presumiendo. Bueno, pues nada, mi presencia aquí se debe a que después de haber colaborado hace bastantes años con Luis en diferentes proyectos, pues nos hemos vuelto a reencontrar. Entonces pues, me explicó en todo lo que estaba metido, que ya no hacía falta porque Rezuma 2.0 por la punta de los pelos, ¿no? Me refiero a Luis. Y entonces pues me comentó de este evento y de la posibilidad de participar en él. Y bueno, se lo he agradecido mucho y aquí estoy, ¿no? En la empresa Sector System, una de las divisiones que abarca,
es asumir la dirección de sistemas de empresas que la externalizan o empresas que de algún modo requieren un apoyo a ese nivel, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver aquí en esta presentación, con este nombre tan rimbombante, Empower Your System, IT 2.0, pues no son datos objetivos, lógicamente, no son al final pues experiencias que en empresas de un montón de sectores pues me he encontrado y que he intentado recopilar para poner, digamos, el escenario tradicional contra un escenario 2.0 que yo creo que como se ha visto aquí en todas las ponencias que me han precedido, pues no cabe duda que aporta muchísimo valor en las empresas, ¿no? Entonces, voy a darle aquí también para que esto pase. Vale, un poco la presentación se va a estructurar en tres pilares, que es el paradigma, ¿no? En donde empieza mi información corporativa, mi información estructurada. La visión, que es en busca del dato ignorado, ¿eh? El dato ignorado es todo aquello que está en las organizaciones desperdigado y olvidado y que no se tiene en cuenta y que sin embargo tiene muchísimo valor, podría tenerlo si fuese disponible, ¿no? Y después también quiero pararme en lo que es los departamentos de sistemas dentro de las empresas y el cambio que deberían de dar o deberían de experimentar los responsables y los directores de sistemas para ser un director IT 2.0. Bien, pues empezamos con este primer punto de el paradigma. ¿Dónde comienza mi información corporativa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En las informaciones se manejan, como comentó Luis en su ponencia, infinidad de multitud de datos, ¿no? Todos ellos en diferentes soportes. Los hay datos más estructurados y datos menos estructurados, datos compartidos y datos que sin embargo los explota su creador o una única persona, datos que están en servidores y datos que se encuentran en dispositivos personales, ¿no? Entonces la información corporativa, la información estructurada, comienza realmente, o sea, la información estructurada es aquella que tiene un soporte que permite lo primero, explotarla desde diferentes perspectivas, es decir, es información que de alguna forma está en algún tipo de modelo de base de datos relacional o algo que me permita consultarla desde diferentes puntos de vista y sobre todo aquella que está disponible dentro de la organización para que sea consultada por diferentes departamentos, por diferentes profesionales, también siempre desde una perspectiva diferente. No consulta de la misma manera un dato el departamento comercial que el departamento financiero, aunque el dato sea el mismo, ¿no? Entonces la información que está estructurada permite disponer de esas perspectivas para que cada uno obtenga la visión que le interesa para mejorar su departamento, su negocio o su función en la empresa. Bien, entonces ahora IT 1.0, la supremacía del ERP, ¿no? En las infraestructuras de sistemas tradicionales y en la mayoría de las empresas nos encontramos que realmente la información corporativa se encuentra dentro del ERP. El ERP es la herramienta de software universal y todas las empresas, o casi todas las empresas, disponen de una aplicación de este tipo, de un sistema empresarial en donde asientan todos los datos que genera su negocio, ¿no? Entonces los ERPs tienden además a pervertirse en algún sentido, ¿no? Porque como es la herramienta en donde casi todo el mundo se siente seguro trabajando con ella, porque puede ser que sea en las empresas la herramienta más profesional, entre comillas, que se encuentran, pues se tiende a que cualquier solución que sea necesario abordar, trasladarla al ERP. Y entonces pues el partner que nos haya implantado esa solución, pues le pedimos nuevos desarrollos, le pedimos soluciones, lo que decía Luis, vamos a ver una gestión de proyectos, pues venga, lo hacemos en el ERP, vamos a plantearnos un CRM, pues lo hacemos sobre el ERP, un desarrollo específico para esto, necesitamos analizar los datos desde un modelo de Business Intelligence, pues vamos a intentar resolverlo desde el ERP. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que creamos un monstruo, aparte de que los costes se multiplican, porque normalmente este tipo de desarrollos tiene un coste elevado, requiere, como le damos más alcance dentro de la organización al ERP con todas estas nuevas funcionalidades,
vamos a requerir más licencias, con lo cual nuevos costes, porque las licencias no son baratas, además tiene un mantenimiento anual que lo hay que soportar, y entonces en definitiva lo que creamos es un monstruo, y ya válgame Dios el día que haya que actualizar a la nueva versión, que con todos esos desarrollos va a ser casi imposible. Entonces, desde mi punto de vista, lo preferible es dejar el ERP como está y tener herramientas que sean específicas para atender el front office, para atender la operación comercial, para atender la gestión documental, para atender la gestión de proyectos, que se nutran en todo caso mediante conectores de información que está en el ERP y que es necesaria para poder tener una visión completa de toda esa información, pero no crear o no convertir el ERP en algo que no es. Entonces, al final además, el ERP, ¿qué es lo que almacena? El ERP almacena información de cosas que ya han ocurrido en nuestro negocio. Es decir, el ERP es un back office y está detrás de la generación de negocio. Un cliente, un comercial visita a un cliente, el cliente está interesado en algo y entonces, una vez que el comercial cierra ese interés, crea una oferta en el ERP, una oferta que se transforma en un pedido si el cliente la acepta, posteriormente entra en un ciclo logístico de servir esa mercancía o servicio, posteriormente se albaranea, genera una factura y finalmente se asienta en el ERP. Entonces hay un concepto que se lo escuché a alguien ya aquí en esta sala, que es que finalmente el ERP, ¿qué es? Es conducir nuestra empresa mirando por el retrovisor. ¿En qué sentido? En que todo eso que me está dando el ERP, eso ya ha ocurrido. Y claro, si vamos mirando por el retrovisor, resulta que ahí hay una curva y nos vamos a un cañonazo y no nos estamos enterando de nada. ¿Por qué? Porque el ERP no juega en el futuro, ni siquiera en el presente. Juega en lo que ya ha pasado, almacena toda la información que ya ha ocurrido en la empresa, que está muy bien y se pueden sacar muchos datos interesantes de ella, pero eso ya no está vivo. Entonces, pues bueno, esto es un tema que deberíamos de resolver y para esto lo que disponemos es de otro tipo de herramientas que sí se adelantan a este tipo de temas. Imaginaos una cosa, un cliente de nuestra compañía tiene un problema y entonces de alguna manera abre una incidencia de nuestra compañía para informarnos de este problema que hemos de resolver. Esa incidencia la puede abrir por correo electrónico 1.0, por teléfono 0.0 o por infinidad de vías, ¿no? Entonces, ese mismo día que el cliente está abriendo esa incidencia, un comercial va a visitarlo para venderle algo. El comercial entra por la puerta y cuando lo recibe el cliente le larga su discurso para intentar colocarle aquel producto, aquel servicio que le interesa. Y el cliente lo que tiene en la cabeza es esa incidencia que le molesta y que no le permite trabajar de forma confortable con nosotros, y el comercial no tiene ni idea de eso. A lo mejor no era el mejor día para haber ido allí. ¿Y por qué? Pues porque la gestión de incidencias de esa empresa no es información disponible. El comercial no tiene acceso a eso. Hay un departamento que se encarga de resolver incidencias, a lo mejor el de administración, si es un problema con una factura, con cualquier tema de este tipo, y el comercial no tiene información instantánea, información disponible de lo que está ocurriendo alrededor de su cuenta. Y eso es gravísimo. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a intentar ver aquí. Bien. Vale, entonces, el siguiente punto, la misión, en busca del dato ignorado, ¿no? Entonces, conocemos el problema, tenemos un montón de información disponible en nuestra empresa, mucha de ella estructurada, pero muchísima más desestructurada. Entonces ya conocemos el problema, eso es un avance, ya solo tenemos un único problema, que es resolverlo. Entonces, pues bueno, lo que decíamos, multitud de datos diseminados y desconocidos en nuestra organización. Además, tenemos sistemas de información demasiado clásicos. Lo que comentaba Luis, las carpetas amarillas, eso es algo que es absolutamente del pasado, tan del pasado que podemos estar hablando de que es una herramienta de hace 25 años. Y sin embargo, todos en nuestras empresas continuamos buscando archivos que nos encuentran muchas veces en carpetas amarillas, en árboles de carpetas monstruosos que se dedican, que los usuarios los crean por necesidad, porque es la manera que tienen de almacenar la información. Entonces se produce eso, el tener que volver a crear un documento que ya existía porque no lo encuentro, duplicidad en los sistemas de información, incoherencia porque a lo mejor ese nuevo documento tiene alguna diferencia con el anterior, datos diferentes. Y sin embargo, en nuestro entorno personal buscamos con Google y con sistemas de localización por lógica difusa. Es decir, en mi casa
posee una tecnología muchísimo más potente que la que tengo en mi empresa, que debería ser mi campo profesional, para localizar la información. Cuando nos encontramos hacemos una auditoría de sistemas y vemos estos árboles monstruosos de carpetas, siempre intentamos racionalizarlo, hablar con todos los usuarios, ver cómo lo podemos resolver, tal. Encontramos una estructura más o menos que cumple permisos, accesibilidad, el poder navegar de una manera más o menos cómoda, todo el mundo está de acuerdo y perfecto. Dura 2 meses eso. A los 2 meses aquello vuelve a ser el bosque, la selva, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro que ese sistema no funciona, pues llevamos 25 años usándolo. Increíble, ¿eh? Entonces, pues hay que tender a otro tipo de herramientas. Bien, entonces, además, desde algún punto de vista, y no toméis esto como literal, sino a lo mejor un poco entre comillas, ¿no? La tecnología ha reducido la colaboración y el trabajo en equipo dentro de las empresas. Comunicamos mejor con el exterior, porque antes con el exterior solo teníamos teléfono, fax y demás, y ahora tenemos otras herramientas que realmente mejoran la comunicación con el exterior, pero peor internamente. ¿Por qué? Porque es muy habitual enviarle un correo electrónico al compañero que tengo aquí, a medio metro de mí, y le mando un correo electrónico. El correo electrónico está muy bien, pero es una herramienta de comunicación asíncrona. Quiere decir que yo envío, la otra persona recibe, procesa, escribe y me manda una contestación. Sería mucho más fluido y mucho más rico una conversación que te tengo aquí. Oye, mira, me ocurre esto, ¿qué hacemos? Pum, 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 y ya está. Si el tema es muy importante, ya redactaremos un acta para que quede constancia de lo que hemos decidido, ¿no? Pero la mayoría de las cosas no requieren ni de eso. Y sin embargo, esto ocurre y no somos capaces de comunicar de viva voz. ¿Por qué? Porque el correo electrónico estamos muy acostumbrados, resulta cómodo, y porque no tenemos otro tipo de herramientas que existen que nos permitan una colaboración mucho más estrecha. Dentro de estas manos desamparadas y aisladas todas entre sí, cuidado, no está solo el compañero de mi izquierda, está también mis proveedores, están mis clientes, están mis colaboradores, están freelance que de vez en cuando nos echan una mano en algún asunto en la empresa, y aquí todo el mundo está desperdigado, y la comunicación es muy escasa, y a lo mejor estos agentes me envían una información por correo electrónico, pero me la envían a mí. ¿Y en dónde se queda esta información? Se queda en mi Outlook. ¿Y en dónde está el Outlook? En mi portátil. Y entonces esa información no es disponible, nadie la puede ver, y el día que yo me vaya de la empresa seguramente borraré todo eso. Porque dentro acompañando a estos otros mensajes, hay mensajes personales que no me interesa que nadie vea, y como es muy difícil discriminarlos, borro todo y se acabó. Con lo cual, la empresa tiene una pérdida de valor importantísima, porque va a desconocer todo aquello, que seguramente hay temas importantísimos que se tratan en esos mensajes, y además no va a poderlo trasladar a mi sustituto. Con lo cual, todo eso se pierde, quien venga detrás de mí, otra vez a picar piedra. Vale, entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Bueno, pues lo que pretendemos es que con procesos bien diseñados y software colaborativo potenciemos la comunicación y el trabajo en equipo. Esto es importante. Podemos seguir trabajando con herramientas de software, pero herramientas de software colaborativas que potencian la creación de grupos de trabajo y potencian sobre todo la comunicación y la colaboración entre personas, que como decíamos es el activo más importante de las empresas. Si yo estoy hablando de viva voz en una comunicación síncrona con alguien, consigo que mis ideas sean mucho más fuertes, porque cuando trabajamos 4 personas en un proyecto, no trabajamos 4, trabajamos 8, 2 más 2, 8. ¿Por qué? Pues porque ese feedback instantáneo hace que realmente yo pueda enriquecer mis ideas y que aquello que iba a decir lo matice de alguna manera, que lo hace muchísimo más rico. La conversación es una herramienta muy, muy poderosa. Gana eficiencia y, por supuesto, todos mejoramos. Dentro de esas caras de risa que hay ahí están proveedores, están colaboradores, están clientes que a través de estas herramientas colaborativas enviarán sus incidencias, y de repente el comercial, cuando coja su PDA, que automáticamente le va a abrir la ficha del cliente porque tiene un GPS, la PDA, y cuando llega a la puerta del cliente sabe dónde está y le abre la ficha de ese cliente, y en una columna verá que ese cliente llamó hace 1 hora para quejarse por un tema. Entonces, cuando le estreche la mano y le dé las buenas tardes, lo primero que le va a decir es: no te preocupes, que este problema que tienes, ya te lo estoy resolviendo. Y el cliente dirá: caray, estoy en buenas manos, mi comercial se preocupa por mí, está informado y me atiende, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que buscar es este tipo de herramientas. Bien, entonces, ¿cuál es el camino? Encontrar el camino 2.0, ¿no? Pues lo primero, estructurar los datos. Estructurar los datos y hacerlos disponibles. Toda esa magnitud
qué calificación más baja me has puesto, le ponen un 5, bueno, intentaré mejorar. Toda esa magnitud de datos tremendos que están por ahí desperdigados y perdidos y olvidados, hay que estructurarlos y hay que darles calidad, que veremos después lo que significa la calidad del dato. Y sobre todo hacerlos disponibles, eso es compartir. Son las 3 Cs: compartir, colaborar y conocer. Colaborar, pues crear equipos y disponer procesos. Es decir, alguien hablaba de la gestión por procesos, un predecesor de micrófono que estuvo antes que yo. El disponer procesos es crearlos si no existen o hacer una reingeniería de procesos, porque es posible que los procesos que se diseñaron en su día cuando la empresa arrancaba hoy estén totalmente prostituidos, porque se hayan ido adaptando a las nuevas necesidades y por la persona que tenía aquella necesidad concreta, y nadie se ha parado a volverlos a pensar. Me venía a la cabeza un ejemplo cuando se hablaba del tema de los taxis en Inglaterra, y comentaba yo aquí en el grupo donde estábamos charlando que seguramente algún taxista de estos del carro de caballos, lo que se le ocurrió pensar cuando vio un coche es: ¿y dónde le ato yo los caballos? ¿Por qué? Porque intentaba adaptar sus viejos procedimientos a la nueva herramienta. Entonces, eso ocurre mucho con los procesos de gestión en las empresas, que se van adaptando a nuevas herramientas, pero viniendo de algo que rasca, que tensa, que está tensionado. Entonces, es importante, cuando entramos dentro de este camino del 2.0, el pensar en procesos, crear una gestión por procesos que es transversal en las empresas al organigrama. Eso es muy importante. Así, las ineficiencias departamentales se eliminan porque los procesos pasan sin respeto de un departamento a otro, es decir, cruzan, y eso levanta muchas ineficiencias, que es bueno para todos, para todas las empresas. Entonces, crear equipos y disponer procesos me permitirá colaborar. Y por último, alcanzaremos conclusiones y podremos tomar decisiones respecto a esos datos que hemos compartido y a los resultados de la colaboración. Y eso es conocer, es disponer del conocimiento que me permite llevar a cabo estas tareas. Bien, entonces, ¿cómo se hace todo esto? Es decir, ¿cuáles son los trocitos de solución que me permiten hacer todo eso? Por supuesto, el omnipresente RP. El RP es una herramienta muy buena para lo que es. Decíamos que tiene datos muy interesantes, pero no debe de ser la única herramienta en la empresa. Después, una buena gestión documental. Si yo todas esas pilas de papeles, carpetas, aceptas, información en ficheros PDFs que hay diseminados por los escritorios de los usuarios, consigo concentrarlas en una plataforma y compartirlo, lógicamente con los niveles de acceso adecuados, pues conseguiré que mi información esté disponible, pero que no solo esté disponible aquí, sino que esté disponible en el bar de la esquina cuando me estoy tomando un café, o que esté disponible en China. Hablábamos de que una de las soluciones que muchas empresas encontraron en esta crisis fue la internacionalización. Gracias a la internacionalización han conseguido salir adelante y están sacando este país adelante. ¿Qué ocurre? Que la internacionalización deslocaliza. Ya no tenemos una sede en donde estamos todos ahí, sino que tenemos comerciales en Inglaterra, en Chile, tenemos una oficina en Panamá porque allí hay mucho negocio, y en China fabricamos, y entonces, pues bueno, pues todo eso hace que nuestra documentación tiene que estar disponible para nuestros internos y para nuestros externos, para todo el Interland que nos rodea, proveedores, colaboradores, clientes, etc. Entonces, el disponer de una buena gestión documental bien estructurada, pues nos permite todo esto. Después, una gestión de recursos humanos, porque el personal interno también tiene sus necesidades y debemos de atenderlo. Una gestión de proyectos, gestionar las empresas por proyectos nos facilita en gran medida el controlar qué está ocurriendo con todos aquellos proyectos que llevamos a cabo, el poder medirlos, el poder ver dónde nos desviamos, dónde están nuestros problemas. Voy a correr un poco porque si no, no llego. Portales web, que es lo que decíamos, esto de colaboradores, etcétera, etcétera. Gestión de alarmas, que el sistema sea proactivo, que yo no tenga que estar mirando los datos para aquellas cosas que son vitales en mi empresa, que yo pueda generar una serie de avisadores que cuando ocurra algo me pide el teléfono y se me ponga en rojo, o me llegue o me mande algo al WhatsApp o en cualquier portal me indique que está ocurriendo algo. Es decir, que el sistema sea proactivo y que lance alarmas para aquellos datos importantes. Y por último, pues soluciones ya muy concretas para departamentos concretos, como puede ser un CRM para llevar una gestión comercial. Cuando ya tenemos todo esto, RP más todas estas herramientas de front office,
las herramientas de Front Office las debemos de envolver con un BPM para poder hacer participar toda esta información que tenemos en procesos de la empresa. De esta manera los documentos participan en procesos. Yo no tengo por qué buscar un documento por cómo se titula, sino porque yo sé que ese documento lo manejé en una reunión que tuve con no sé quién y lo busco por ese concepto, ¿no? Y por último, ya la guinda es, una vez que ya tengo todo esto, tengo un montón de información en mi sistema, dotarlo de una plataforma de Business Intelligence para poder explotar la información desde diferentes perspectivas, Big Data, que hablaba Antonio de este concepto, porque hay un montón de información que yo puedo hacer útil en mi empresa y que está por ahí y que yo la debo de digerir para poderla tratar y con todo esto montar modelos de previsión y de presupuestación. ¿Qué pasaría así? O modelos de previsión que digan, oye, ¿cuándo voy a romper mi stock? Yo quiero saber que dentro de 2 meses y medio rompo stock, porque me tengo que aprovisionar. Y hoy en día existen herramientas de este tipo que se retroalimentan las proyecciones que hacen a futuro. Cuando ese futuro llega y ya ha pasado, compara lo que había calculado con lo que ocurrió de verdad y se recalculan para que la próxima previsión sea mucho más exacta. Entonces todo eso está ahí y con la información bien estructurada se puede resolver. Lo curioso además es que las herramientas de back office, el RP, lo utilizan el 10% de los empleados de la empresa, de las personas que trabajan en la empresa. Las herramientas de front office, sin embargo, la utilizan el 90%. Y en cambio, soluciones de front office se ven poquísimas en las compañías. El RP es lo omnipresente. Después la parte de aquí ya, analítica de negocio para la explotación por la dirección. Y todo esto, por supuesto, ya tiene que estar en un entorno web para poder consumirlo en tiempo real, esté donde esté, con mi smartphone, con mi tablet o con lo que sea. Y apuro, que no me pongáis más letreros y ya acabo. Primeros pasos rápidos, revisar nuestra infraestructura tecnológica para ver que es capaz de albergar todo esto. Si yo voy a poner a disposición toda la empresa de mi compañía en mi sistema, que no entre la competencia que tengo allí, porque no tengo un firewall ni tengo sistemas de seguridad que me mantengan segura mi información. La información es un valor importantísimo y hay que defenderlo, que tenga capacidad, seguridad, buenas comunicaciones para poder explotarla y una buena selección de software. Y después estructurar la información, localizar e identificar la información, verificar la calidad del dato. Sobre esto, este ejemplo me ocurrió ayer en una empresa, que el director comercial se quejaba de que no veía todas las operaciones que estaban haciendo en República Dominicana. Entonces miramos a ver por qué y resulta que los comerciales estaban registrando así las operaciones. Esto no es una broma, esto es verdad. Es decir, República Dominicana, República Dominaca, bueno, o sea, que hay ahí toda una parafernalia y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Si la calidad del dato es malo, no puedo esperar obtener buenos resultados cuando cruce la información. Es importante tener sistemas que verifiquen este tipo de cosas, ¿no? Diseñar y diagramar procesos en la ingeniería de procesos, definir indicadores para poder ver cómo va mi compañía e implantar soluciones de software. Bien, por último ya el dinamizador, que es el director IT 2.0. En las compañías la dirección es consciente de que los sistemas de información son vitales, pero sin embargo es consciente, pero no quiere tener cerca al departamento de sistemas. El departamento de sistemas es incómodo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque seguramente no se domina lo que hacen estos y están ahí, los cables, los servidores, tal, y entonces se tiene medio apartado. Hay un gap entre la dirección de sistemas y la dirección de la empresa, entre el departamento de sistemas y el resto de la empresa. Y entonces, ¿cómo es posible alinear el plan de sistemas o el crecimiento del departamento de sistemas o la mejora en software de la compañía con el plan estratégico de nuestra compañía? Si a la dirección no quiere involucrarse demasiado en cómo está montado su departamento de sistemas, funciona y a mí ya me llega. Y el director de sistemas no tiene ni idea de cuál es la dirección de la compañía, porque a lo único que se dedica es a mantener su departamento y intentar que las herramientas funcionen bien, ¿no? Entonces es fundamental hacer esta conversión de un mero técnico, director de sistemas, con toda la dificultad y todo el mérito que tiene eso, pero hay que pasar a ser una persona de negocio, es decir, a ser un director IT 2.0, conoce procesos de negocio, sabe leer un balance y una PIG, es decir, tiene conocimientos financieros y ha de integrarse en los órganos de decisión de las empresas. ¿Para qué? Para que esté impregnado de cuál es el plan estratégico de la empresa, cuáles son sus estrategias y sea capaz de alinear las mejoras tecnológicas con ese plan estratégico. Y de esta manera la empresa caminará dentro de un camino 2.0 porque sabrá cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas e intentará ponerle soluciones.
De esta manera, las actividades de un director IT 2.0 es un tecnólogo con los conocimientos técnicos, inquietud por los avances tecnológicos, comunicador y negociador, fundamental porque va a formar parte de grupos de decisión, conocimiento de negocio, organización y financieros y apertura hacia la mejora continua. Y sobre todo un concepto, usability, que es una palabra que me he inventado, pero que es muy interesante. ¿Qué es usability? Usability es no tener a los usuarios así. No tener a los usuarios como el enemigo. ¿Para qué quiere este tío que le actualice el Office? Venga, hombre, Office 365, venga, hombre, está ahí con el Office 97 que le vale de sobra total para escribir 4 cosas. Este concepto está muy arraigado dentro de los departamentos de sistema clásico y lo que tenemos que procurar es tener orientación hacia el usuario, que el departamento comercial se orienta al cliente, nuestros clientes internos son los usuarios y nuestros usuarios tienen que estar así. Tienen que ser eficaces con las herramientas de que disponen y tenemos que ser capaces de escucharles, a hablar mucho con los directores de departamento para saber cuáles son sus carencias y cómo se las podemos resolver. Funciones: conocer y participar en las decisiones estratégicas de la empresa, conocer las tendencias tecnológicas, conocer los procesos funcionales y de gestión de la empresa y las inquietudes y necesidades de cada departamento y usuario, estudiar las soluciones sobre esas tendencias, alinear las soluciones con el plan estratégico de la empresa, dotar de herramientas para conseguir comodidad y eficiencia en procesos y usuarios y medir el impacto del cambio, como comentaba Xavier. Es decir, el director IT tiene que ser capaz de medir el impacto del cambio para ver si el cambio fue positivo o si no, si hay que mejorarlo, si hay que hacer pues infinidad de cosas. Como conclusiones, para terminar, el resumen sería potenciar las soluciones de front office, que son las menos evolucionadas dentro del parque informático de las empresas, convertir la información secuestrada, que está en equipos personales, en información disponible, compartir y comunicar esa información, es decir, colaborar, sensibilización e implicación de la dirección dentro de los sistemas de información y el director IT como dinamizador, es decir, un director IT avanzado que forma parte del comité de dirección y que es capaz de casar las necesidades estratégicas de la empresa con las necesidades con las soluciones tecnológicas. Y bueno, esto es todo lo que os tenía que contar. Disculpadme que me he cedido un poco más de la cuenta y si alguien tiene alguna pregunta estoy encantado de poderse resolver si es que puede. Muchísimas gracias, Jesús, por tu excelente ponencia.